Venimos analizando el futuro empresarial, el cual estará basado en lo que ocurra frente a la democracia de la región, su economía, los impactos ambientales y sociales y la capacidad de individuos y organizaciones para innovar. En los podcasts de Sectorial desarrollamos una serie con el análisis de estos elementos. En este sexto y último capítulo llegamos a la innovación como el instrumento que permite corregir las presiones negativas que estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos en el transcurso de estos 6 capítulos donde hemos tratado de resolver de qué va a depender el futuro empresarial. Futuro empresarial en Colombia, que está marcado por ser un país que en el 99 era el 15º más desigual del mundo y en la actualidad está en el primer puesto. Un país que tiene una marcada desvalorización de sus bienes políticos, por eso lo vemos en una crisis en la democracia. Adicionalmente hay una caída en los bienes económicos y por eso vemos presiones tanto locales como internacionales. Un país donde los niveles de productividad son bastante bajos, entonces los ingresos son bajos, los salarios son bajos y eso fomenta la desigualdad. Adicionalmente, un país que convive en un planeta que anualmente está emitiendo 50 billones de CO2. ¿Cómo podemos salir de toda esta serie de problemas? Pues necesitas palancas que te ayuden a resurgir. La principal palanca termina estando en la innovación. La innovación es esa palanca que permite mantener a las sociedades y a las empresas a flote. Entonces, ¿cuál puede ser un buen ejemplo para llevar a nuestro país? Desde nuestra visión, los mejores ejemplos están en los países asiáticos, principalmente el caso de Singapur. Cuando uno analiza Singapur, por allá en los años 60 estaba al borde del colapso, pues había pasado un proceso de independencia y básicamente Japón había dejado casi que libre el archipiélago. Este archipiélago trató de unirse con Malasia y no pudo ser fructífera esa relación. Entonces encontrabas una nación con más de 4 tipos de etnias, múltiples religiones, 3 idiomas que se compartían en esa misma nación. Entonces, ¿cómo haces para unir un lugar que está siendo bastante dividido? La estrategia de la nación terminó estando en la tecnología y la educación. De hecho, esas dos bases, esos dos pilares, llevaron a que se convirtieran en la perla de Asia, con tasas de crecimiento en su PIB anualmente más del 9%. Básicamente, ¿qué ocurría? Por allá en los 70, cuando el mundo estaba demandando transistores, Singapur empezó a formar a sus personas en la mejora de esos transistores y terminó volviéndose un gran proveedor a nivel internacional. Luego, cuando llega la computadora personal, ocurre lo mismo, empiezan a formarse batallones de ingenieros basados en esa tecnología. Más adelante llega la fibra óptica, entonces ya tenías ejércitos que se formaban en ese tipo de tecnología y luego apalancaron la 4G y la 5G. En la actualidad, cuando el mundo demanda una descarbonización, Singapur está liderando los procesos en materia de investigación tecnológica, energías solares y eólicas para proveérselas al mundo. Esa ha sido la base de una innovación que terminó sacando este país adelante. Recientemente estuve en Colombia Alvin Tan, él es el ministro de Comunidades de Juventud de Singapur, y en sus palabras decía: hace 50 años Singapur se independizó, no tenía una industria local y cuando tienes esas presiones, con altas presiones tienes que ser muy ingenioso. Y ese ingenio pues es lo que lleva al país a convertirse en uno de los más innovadores a nivel internacional. El ministro explicaba que las bases de desarrollo de Singapur están en la priorización de sectores y cuando se prioriza un sector y eso luego aplica a una empresa, es cuando se cumplen 4 variables. Si esa empresa o ese sector tiene productividad, tiene capacidad de escalarse, tiene capacidad de innovación y adicional es capaz de internacionalizar sus productos. Ahí es donde se da la visión de un sector o de una empresa sostenible, una empresa preparada para el desarrollo del futuro. Eso me parece un poco en los postulados que hace McKinsey cuando dice: mire, en medio de los problemas que hay actualmente tenemos la manera de solucionarlos a partir de innovación y sobre todo porque tenemos al alcance tecnología que antes solo era de élites, ahora tenemos una tecnología de punta al alcance de todas las personas. Cuando pensamos entonces en tecnología, pues tenemos que tener en cuenta un poco algunos de los postulados que hace el líder a nivel global en temas digitales, que es Ben Hammersley. Él también estuvo en Colombia y decía: mire, en la actualidad siguen aplicando los postulados de la ley de Bell. La ley de Bell es básicamente un postulado que hizo Gordon Bell, él es un ingeniero informático estadounidense, su postulado viene desde los 60 y básicamente ese postulado se resume en una frase que dice: normalmente cada década una nueva tecnología que tiene un menor precio forma la base de una nueva plataforma, una red, una interfase. Y esa plataforma, red, interfase resulta en un nuevo uso y establece una nueva industria. Pensemos en últimas décadas. Tú te paras en los 80,
cuando se inventa la consola, tiene un uso en el entretenimiento y te hace una disrupción completa en toda la industria de juegos y de videojuegos. Te paras en los 90, sale una tecnología, plataforma, red de interfaz, en este caso la computadora personal, que empieza a tener un uso en las tareas del hogar y en la empresa y te cambia completamente la industria del hardware y del software. Te paras en la década de los 2000, sale el dispositivo celular, empieza a tener un uso que acelera las comunicaciones, entonces tienes un cambio completo en la industria de telecomunicaciones. Simplemente es comparar cuáles son los ingresos de telefonía fija versus los ingresos de internet móvil en la actualidad. Y te paras en la década de los 20, de 2020 en adelante, y ahora encuentras una tecnología que es la inteligencia artificial, que te está empezando a optimizar los procesos, ese es su uso, y entonces que te puede cambiar completamente la industria de la tecnología. Detengamos entonces un poco en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. También en Colombia estuvo Kristen Dunlop, ella es la CEO de Climate Kit, eso es una de las principales plataformas de Europa sobre los trabajos en materia de cambio climático, y cuando ella habla de los problemas empresariales, muy probablemente esos problemas pueden ser resueltos a través de inteligencia artificial. Ella decía, mire, las empresas están enfrentando constantemente una serie de crisis, parece que viven en una permacrisis. Adicionalmente, están conviviendo en unos sistemas bastante rotos, entonces en unos sistemas rotos necesitan unos mercados mucho más resilientes. No están pudiendo encontrar las capacidades claves que requiere esa organización y adicionalmente están concentrándose en soluciones de corto plazo, no en procesos de transformación que lleven a una sostenibilidad en largo plazo. Muy probablemente esas 4 bases de problemas lo puede resolver la inteligencia artificial. Estamos hablando que esta inteligencia artificial, pensada como una industria, al cierre del 2022 ya estaba facturando alrededor de unos 129 billones de dólares y a medida que empiece a irrigarse en diferentes sectores económicos va a crecer a una tasa anual del orden del 36% para ubicarse de aquí a los próximos 10 años una representación de más de 2.000 billones de dólares. La importancia de esta tecnología pues está haciendo es que puede crear unas máquinas y unos robots que emulan las acciones de los humanos y adicionalmente pueden autoaprender. Y en ese momento en que empiezan a autoaprender, pues empiezan a irrigarse en mayores industrias. Actualmente se está encontrando que pueden generar unas soluciones importantes en los diagnósticos clínicos, en el transporte autónomo, en las finanzas personales, en la creación de productos personalizados, en la autocreación de piezas, en medidores inteligentes, tal vez sean esas principales aplicaciones. Recientemente, un estudio de Stanford y el MIT dijo, mire, ya hay evidencia que la inteligencia artificial está ahorrando procesos, se está volviendo productiva en el orden de un 14% para las organizaciones, principalmente en las tareas que son repetitivas. Todavía no hay evidencia que en los cargos de mayor perfil, de mayor cualificación, genere unos ahorros en materia de productividad. Entonces, este elemento del cual nos empezamos a apalancar puede ser el solucionador de gran cantidad de problemas y mantener a flote las empresas y las sociedades. ¿Cuál es el reto? Y lo están advirtiendo los líderes en materia de tecnología. Algunos piden que esta tecnología se tiene que detener o se tiene que controlar mucho más desde las leyes porque está generando los mismos temores que en su momento generó la bomba atómica, el temor de que pueda desplazar o que pueda acabar con la misma sociedad, con las personas. En nuestro próximo capítulo analizaremos los resultados del índice de confianza sectorial a septiembre, que muestra estancamiento y continúa sin mejorar después de un año de la entrada del nuevo gobierno.